de lo que podamos apagar los teléfonos celulares o cualquier tipo de comunicación que interfiera con el desarrollo del evento. Les pedimos identificar las salidas de emergencia que se encuentran en el exterior de este espacio, así como el acceso a los baños que están ubicados fuera de esta sala. Asimismo, les recordamos que este es un campus libre de humo y solo se permite fumar en los lugares designados para ello. Desde sus orígenes, el Tecnológico de Monterrey ha sido una institución de futuro, siempre buscando cómo reinventarse para servir mejor a sus alumnos, sus comunidades, a México y al mundo. Hoy reconocemos que estamos viviendo en un mundo cambiante. Nuestro entorno está demandando líderes que ayuden a crear mejores condiciones para la sociedad. Para hacer frente a estos retos, seguimos innovando en la forma de educar y de transformar a la sociedad. En nuestra institución se forman personas que viven un liderazgo integral, con sentido humano, capaces de hacer que las cosas sucedan y experimenten el cambio como una forma de vida. Estamos comprometidos con el desarrollo generado por el conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación social. Deseamos que nuestros jóvenes sean aventureros, que sueñen, que se atrevan a dejar huella en el mundo. En el Tecnológico de Monterrey, creamos en todo momento, creamos por una razón más grande, un mundo mejor para todos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Jorge Castañeda. Él es mexicano, nacido en 1953, fue secretario de Relaciones Exteriores y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios Milenio y El País y de la revista Time y colaborador de Univisión y Foro TV. Forma parte de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society. Además, es copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Jorge Castañeda ha escrito más de 20 libros, como Evidencia, Un futuro para México, Regreso al futuro, El narco, la guerra fragila, Los saldos del narco y Amor Espera, Una agenda para México con Héctor Aguilar Camín y El fracaso de una guerra con Rubén Aguilar, entre otros. Nos da mucho gusto recibir en Campus Guadalajara al doctor Jorge Castañeda, que el día de hoy nos hablará de su nuevo libro, Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Bienvenido, doctor Castañeda. Un ratito, muy breve, y luego dejamos una sesión de preguntas y respuestas, de discusión, y la hacemos ahí más cerca de ustedes, porque esto sí es un poquito más lejano, ¿no? Primero que nada, gracias por esta oportunidad. Hay una sola omisión en el pequeño currículum que leyó usted, maestra. Fui profesor del TEC en Cuapa en el año 2000 y luego otra vez en Santa Fe hace un año y medio. Para mí fue motivo de muchísima satisfacción poder ser profesor del TEC, y solo lamento que no lo hice durante más tiempo. Pero ya que estoy aquí con ustedes, y no por primera vez, por cierto, he presentado varios libros aquí a lo largo de los últimos 10 o 15 años, quisiera comentarles rápidamente de qué trata este libro y de qué podemos platicar el tiempo que ustedes tengan. Este es básicamente un alegato que lo hayan visto allá afuera, es un alegato muy breve, por cierto también muy barato, $1 por página, no es nada caro. Si los demás libros fueran 200, resultaría muy fácil entenderlos. Es un alegato a favor de 3 ideas, muy sencillas, muy sucintas, y que creo que son pertinentes para lo que estamos viviendo todos en México. La primera idea es que este enorme malestar ciudadano, este hartazgo que hay en la sociedad mexicana, este repudio a la clase política, a la partidocracia que hay en la sociedad mexicana, contra los partidos existentes, contra muchas de las instituciones, contra los 3 niveles de gobierno, contra los gobiernos del PAN, del PRI, del PRD o de Morena en su caso. Ese repudio, ese hartazgo,
tiene que canalizarse a algo positivo, a algo constructivo, a algo institucional, algo que desemboque en un cambio verdadero. Si no es así, no va a servir de nada, salvo para indignarse. Que no es un mal sentimiento indignarse, es muy sano, pero no sirve para mucho. Y esa única salida posible, creo yo, es una candidatura independiente a la presidencia de la República en el 2018. ¿Qué quiere decir candidatura independiente? Quiere decir sin partido. Esta es la definición precisa del término. A mí me gustaría más usar ese término sin partido, salvo que en primer lugar en las leyes, cuando finalmente se aprobó esto, quedó el término independiente. Y segundo, pues ya se ha consagrado de algún modo, en parte por culpa o responsabilidad o mérito de alguien pues, muy cercano, por lo menos geográficamente, al TEC, que es por supuesto el nuevo gobernador de Nuevo León, el Ronco, que se autodesignó independiente. Quiere decir sin partido, sin más complicaciones que eso. ¿Por qué tiene que ser una candidatura independiente de la presidencia? Porque desde dentro de los partidos no se va a reformar nada. No es concebible, a los que les gusta el fútbol, que la FIFA hubiera investigado a Blatter. No lo iba a hacer, no iba a suceder. No va a suceder que Luis Videgaray investigue como presidente las casas del sexenio de Peña Nieto, porque tendría que investigar la suya. Yo creo que la conoce bien. No es concebible que Margarita Zavala investigue las violaciones a los derechos humanos bajo la presidencia de Felipe Calderón. No va a suceder. Y tampoco va a suceder que López Obrador se ponga a investigar lo que sucedió con la línea 12 bajo el gobierno de Marcelo Ebrard en el DF. Nada de eso va a suceder si no se hace desde fuera de los partidos, desde fuera de la partidocracia. No va a haber ningún tipo de ruptura con la impunidad. Y entonces pasamos a la segunda idea. Tiene que ser una candidatura independiente con una agenda ciudadana. ¿Qué quiere decir una agenda y qué quiere decir ciudadana? Agenda es un programa de gobierno, un programa de cambio. Si es solo independiente la candidatura, no basta, no es suficientemente atractiva ni sustantiva. Tiene que ser una candidatura con un programa. ¿Qué tipo de programa? Pues muchas cosas que comparten los partidos, pero muchas que no comparten. Y eso es donde ya vuelve a ser ciudadana la agenda. ¿A qué me refiero? Primero y antes que nada, contra la impunidad. La impunidad en materia de corrupción, la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos, la impunidad en materia de abusos, excesos contra el indefenso, el pobre consumidor mexicano, que es uno de los más indefensos del mundo, contra la gente de a pie con las violaciones a las normas de decencia, de corrección mínimas, como vemos a cada rato en la Ciudad de México, quizás aquí no tanto, porque son mejor educados los tapatíos en general y la gente de Guadalajara, pero nosotros tenemos a nuestros lords y nuestras ladies en la Ciudad de México y créanme que esos abusos también forman parte de la impunidad. Ejemplo nada más del día de ayer, no hay que complicarse más. Resulta, ustedes recordarán que hace como un mes fue detenido en España Humberto Moreira, el expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, detenido por la Fiscalía Española, según ellos, por malversación de fondos, evasión fiscal, lavado de dinero, etc. Finalmente fue liberado y después no exonerado porque sigue el juicio, pero pudo ya regresar a México. No se entendía muy bien por qué primero lo detienen y luego lo sueltan, luego. ¿Qué pasó? Ya sabemos, el diario español El País publica ayer un larguísimo reportaje explicando cómo el gobierno de México, a través de nuestra embajada en Madrid y a través de la Procuradora General de la República, Araceli Gómez, decide intervenir directamente con el gobierno español al más alto nivel para tratar de liberar a Moreira. Es decir, en lugar de que el gobierno de México colabore con el gobierno español, en su caso con los jueces norteamericanos, para perseguir a Moreira, para investigarlo, para detenerlo y para juzgarlo si es culpable y si no lo es, en el juicio va a aparecer como tal.
En lugar de su gobierno, se dedica a salvar a Moreira, como la película, están muy jóvenes ustedes, de Saving Private Ryan, rescatando al gobernador Moreira. Es simplemente lo que nos falta. Pues muy bien, esa es la impunidad. Ese es un ejemplo del día de ayer, no de hace un año, no hace 10 años, ayer. No hay una agenda ciudadana que venga de los partidos, pero tiene que haber una agenda ciudadana de este tipo. Y no debe limitarse a estos temas que son los más importantes. Incluye también reducir los enormes recursos que se le entregan a los partidos. No tenemos por qué seguir financiando con nuestros impuestos, con los impuestos de nuestros padres, a los partidos en cantidades millonarias. Son enormes cantidades de recursos cada año, y en año electoral más todavía. Pero también hay que poner en la agenda temas de lo que llaman el grito la cuarta generación de derechos humanos, derechos de las minorías en México, minorías y derechos que quizás no son muy populares, y justamente porque no lo son, los partidos no van a enarbolar esas banderas, pero los independientes sí las pueden enarbolar. ¿A qué me refiero? Aborto en todo el país, no solo en el Distrito Federal, legalización de la marihuana, muerte asistida, matrimonios entre personas del mismo sexo y otros como por el estilo. Pero menciono solo esos cuatro porque son los más emblemáticos. Y ustedes lo pueden ver muy claramente, cómo contrastan las posiciones del pasado, anacrónicas, de los partidos y de sus candidatos, con las posiciones llegando hacia el futuro de lo que puede ser una candidatura independiente. Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, dos candidatos que van a estar sin duda en la boleta de 2018. Son dos gentes totalmente distintas. O sea, ella, su marido fue el rival de López Obrador en el 2006 y se detestan. Y se han dicho hasta la despedida unos a otros. López Obrador detesta a Calderón y a Margarita, y Margarita detesta a López Obrador. No digo quién tenga razón, ambos o ninguno. Pero tienen exactamente la misma posición sobre estos temas: contra el aborto, contra la legalización de la marihuana, contra la muerte asistida y contra el matrimonio gay. ¿Por qué? Porque pertenecen al pasado. Son las formas de hacer política y las propuestas y las ideas del pasado. Lo que necesitamos en esta agenda ciudadana son ideas y propuestas del futuro. En lugar de los acarreados del PRI y del PRD, Twitter. En lugar de las matracas y las gorritas y las playeras y las tortas de todos los partidos, Facebook. En lugar de los ruleteros y los taxis de la política de antes, los sindicatos de taxistas de Acapulco, de San Uber. Hay que uberizar la política en México, modernizarla en ese sentido. Esta es la agenda ciudadana, es la segunda idea. Y la tercera, para terminar, es que esta candidatura ciudadana, independiente, con agenda, tiene que ser única. Si es más de un candidato o una candidata, no sirve de nada. ¿Por qué? Primero, porque se van a neutralizar unos a otros. Y segundo, porque se va a pulverizar el voto, que es exactamente lo que algunos quieren. Que haya 4, 5, 6 candidatos independientes. Una mujer para las mujeres, un joven para los jóvenes, uno de tercera edad como yo para los rucos, otro para los progresistas, otro para los conservadores. Entonces, cada uno de estos candidatos muerde un cachito de cada uno de esos electorados, y cualquiera de los dos candidatos con el voto más duro, López Obrador o el PRI, gana la elección por default. No porque sean los mejores, sino porque se fue diluyendo, dispersando el electorado. Tiene que ser una candidatura única. Hay que encontrar la manera de escoger, cómo llegar a esa candidatura única. No es fácil. Los egos cuentan en política. Y los egos de los políticos son grandes. Como decía el Papa el otro día, se lo dijo a Valentina Alabrati, cómo se suicida un argentino. Se sube a su ego y se avienta. Qué buen sentido del humor, señor. Bueno, esto es lo que necesitamos hacer en México. Polarizar la elección del 18, convertirla en un referéndum entre la partidocracia, el viejo establishment político mexicano, con sus propuestas arcaicas, rancias, con sus ideas de otra época,
con sus prácticas políticas, sus formas de comunicación, sus formas de vinculación con la sociedad civil del pasado, y una candidatura independiente, ciudadana, con ideas del futuro, con ideas y formas de hacer política del siglo XXI, con propuestas diferentes, con un estilo diferente, con otra forma de presentar las cosas. ¿Quiénes? Pues que cada quien alce la mano. Y una vez que estén alzadas todas las manos, y ojalá sean muchas, construir un proceso de donde salga una candidatura. ¿Quiénes pueden participar de manera muy activa en este proceso de construcción de esa asamblea de independientes, de esa incubadora de independientes? Pues para empezar, las universidades pueden tener un papel fundamental. Los rectores, los profesores y los estudiantes. Como sucedió un poquito en Nuevo León con el Bronco. ¿Qué es lo que sucedió? Pues finalmente Fernando Elizondo, que era candidato semi-independiente con Movimiento Ciudadano, se dio cuenta, lógicamente, que no era viable, que no levantaba su candidatura. Declinó, negoció con el Bronco su apoyo, su incorporación al equipo de campaña, su incorporación al equipo de transición y su incorporación al equipo de gobierno, donde está ahora como una especie de primer ministro de Nuevo León. Esa es un poco la síntesis de este libro, síntesis corta de un libro corto, de un libro que espero que se lea fácilmente y de un libro que quiero yo estar promoviendo pues todos estos meses que siguen hasta que terminen las clases en las universidades de México, con la idea de que estas tesis vayan siendo asimiladas por estudiantes, por profesores, por las universidades, los profesionistas, los empresarios, los medios locales de comunicación de cada ciudad y ver si esto vuela como una idea. Si sí, yo creo que podemos llegar al 2018 con una propuesta que realmente le sirva al país y que termine con este hastío tan apolítico y tan negativo que hay en el país, pero plenamente justificado, porque al final del día, con esa clase política que tenemos, es para que cualquiera se aleje de la política. Muchísimas gracias. Y ahora, profesor, a sus órdenes. A ver, ¿quién se anima? A ver. Sí. Buenas tardes. Entonces, parte de su plática va ligada a que nosotros, como estudiantes o como ciudadanos, nos dirijamos más que nada a las candidaturas independientes por el hecho de que están abatiendo la partidocracia, porque están saliendo de las filas de las empresas, de las universidades, más allá que un ideal político, más que un ideal ciudadano. Yo creo que muchas veces esa idea nos hace confundirnos en torno a las candidaturas independientes. Muchas veces decimos, ser independiente es porque va en contra de los partidos políticos que muchas veces son corruptos o que realizan prácticas que tienen a nuestro país temblando, por así decirlo. Pero también debemos de recordar que muchos presidentes, diputados independientes quizás no transmiten ese valor, esa esencia que debería de tener un verdadero presidente independiente. Por ejemplo, el alcalde de San Blas en Nayarit, el que le dicen Layín, bueno, ahí podemos ver claramente un total acto de corrupción en muchos de los actos que él ha realizado y probablemente muchas de las veces las candidaturas independientes se pervierten y dejan a un lado ese sentido. Entonces, quizás va más allá que nada dirigida la plática a votar por independientes por el hecho de que no pertenece a un partido político o por un ideal de gobierno. Esa pues, es más que nada. Mira, en primer lugar, teniendo razón en lo que dices en cuanto al fondo, la verdad, las candidaturas independientes solo se permiten en México desde el año pasado. Entonces, no hay muchos presidentes, ni gobernadores, ni diputados, ni nada independientes, porque
primera vez en la historia moderna, en buena medida gracias a una lucha que inicié yo hace más de 10 años y que llevé a la Suprema Corte de Justicia en México y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Hay ahora candidatos y titulares de cargos de elección popular independientes. No hay una larga historia de eso. El caso de Sandás lo desconozco, pero tengo la impresión que no era independiente, creo que era, no me acuerdo de qué partido era, pero sí partido no era. Entonces, ese es un primer punto. Ahora, segundo, y en eso tienes toda la razón, tiene que haber una agenda, por eso insistiendo tanto en la agenda. No basta con ser independiente. Esta no es ni un alegato, ni una lucha, ni un proyecto pro-independiente por ser antipartido. Es ser pro-independiente porque solo una candidatura independiente puede tener o proponer una agenda como la que yo traté de resumir muy rápidamente. Yo no veo a los partidos proponiendo esto. Entonces no es antipartido, es pro esta agenda, pro esta visión del país. Y en efecto yo creo que solo así se puede hacer. Ahora, si tú llegaras a ver en el 18 una candidatura que tenga un programa que a ti te convence, pues por supuesto vas a votar por esa candidatura, independiente o no independiente. Pero yo sí me arriesgo a apostarte que si quieres una agenda audaz y de futuro, no la vas a encontrar, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD, ni en Morena. Esa es obviamente mi opinión, pero ya lo veremos dentro de 2 años. Aquí volveré a platicar contigo y a ver qué pasa. Okay. A ver. Yo estoy muy convencida de que efectivamente las 3 ideas que usted nos presenta el día de hoy son lo que necesitamos. Sin embargo, ¿usted realmente cree que eso va a ser posible para 2018, siendo que el candidato que se presente en 2018 va a tener que jugar con las reglas del juego que están actualmente, que son candados para conseguir apoyo ciudadano, candados para conseguir recursos económicos, y sin los recursos económicos necesarios o suficientes, pues difícilmente pones una campaña que esté a la altura de los partidos que tienen tanto financiamiento? O también pues la posibilidad de que algún partido lance, evidentemente por la vía, por debajo del agua, otro candidato independiente para pulverizar el voto, como ya lo hicieron, como lo vimos en Guadalajara. Y pues claro, aun cuando se logre vencer todos los obstáculos y llegar a la presidencia, el asunto de imponer una agenda así, pues con toda la oposición que va a tener este candidato independiente de partidos políticos, porque no podemos olvidar que pues, en nuestro país depende del presidente, por ejemplo, del Congreso, y aún así pues también el presidente necesita el apoyo ciudadano, ¿no? Y muchas de las cosas que mencionó en esta agenda a futuro son cosas que pues aún así la mayoría no está de acuerdo, y la persona tiene que estar, pues también depende de la popularidad, ¿no? Entonces, ¿usted cree que es? Vamos por partes. Primero, los partidos cometieron, en mi opinión, un grave error porque son legisladores al final del día, y afortunadamente nuestros legisladores son muy rústicos, por no decir otra cosa, ¿sí? O sea, gente muy ilustrada no son. Entonces se equivocaron pensando que, por ejemplo, poniendo muchas firmas iban a dificultar la llegada de candidatos independientes. Tenían razón en que es un filtro complicado, pero una vez que consigues las firmas, esos son activistas, son militantes de esa causa, porque ir a firmar, dar la copia de la credencial del elector, la clave del elector, el correo electrónico, todo eso, pues te convierte de alguna manera en militante de esa causa, en un verdadero ejército que tiene cada candidato independiente cuando lo logra. Y eso ahí va a estar para poder avanzar en cuanto a las firmas. Segundo, el tema del financiamiento. Pues eso ya también depende de nosotros. La ley ahorita y los fallos del tribunal, lo que sostienen, a propósito de Nuevo León y España y para todo el país, es que el candidato independiente recibe poco financiamiento público, pero puede gastar, su tope de gasto es el mismo que el de los demás candidatos. Lo cual quiere decir que él puede obtener, o ella puede obtener, una gran cantidad de financiamiento privado y una pequeña cantidad de financiamiento público al revés del candidato del partido. Ese financiamiento privado puede ser de 10 magnates de Monterrey.
¿sí?, que capturarían esa candidatura. O puede ser de millones de mexicanos que contribuyan pequeñas cantidades a través de Internet o de alguna manera a esa candidatura. Por ejemplo, es de Estados Unidos, pero no es tan lejano. El precandidato, candidato demócrata a la candidatura demócrata, Bernie Sanders, en Estados Unidos, que le está dando una pelea al tú por tú a Hillary Clinton, ha recibido 3,5 millones de donativos, de un promedio cada uno de $27, 500 pesos. ¿Qué le debe Sanders a sus donantes? Nada, salvo el compromiso que asumió de defender una agenda, pero ninguno va a capturarlo por $27. Eso en México es muy difícil, estoy de acuerdo, pero también era difícil que hubiera candidatos independientes y lo logramos. También era difícil que algunos ganaran y lo logramos. Y también va a ser difícil que haya uno en el 2018, pero lo vamos a lograr. Eso es en cuanto al camino. Ahora, y también mencionas las dificultades, razón de cómo gobernar. Pues en primer lugar, los diputados y senadores, sobre todo en México, no comen lumbre. Si ellos ven que hay un movimiento popular, ciudadano potente, que llevó a un candidato o una candidata independiente a la presidencia, no te digo que se van a agachar y doblar de la noche a la mañana, pero también ven cuál es la realidad del país y van a ser sensibles inevitablemente a ese movimiento popular si es que existe. Y también recordar, eso lo subrayo mucho en el libro, que no podemos comparar un presidente independiente sin mayoría con un presidente de partido con mayoría, porque ningún presidente en México desde Cedillo en 1997 ha tenido mayoría en las dos cámaras, ninguno. Que esto ha llevado medio a la parálisis, medio al desastre como con Peña, pues sí, sí es cierto, pero comparemos lo comparable, no las dificultades innegables, tienes toda la razón, de una presidencia independiente con las dificultades que ya han experimentado 4 presidentes, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Esa es la comparación real que en mi opinión hay que hacer. Por acá. ¿Qué tal? Soy Rafael. Ya vimos cómo es el financiamiento de los partidos, etc. Y pues sí, se necesitan muchos recursos, incluso para lograr el primer objetivo, que es llegar a la presidencia, ¿no? Mi pregunta es, ¿hasta qué punto esta agenda independiente es autónoma, en el sentido que también responde a los intereses de los patrocinadores, ya sea financiamiento personal, y hasta qué punto entra en conflicto estos intereses con la verdadera oligarquía que tiene el poder en México? Vuelvo a lo mismo, si depende del financiamiento, depende de qué tan disperso, qué tan plural es ese financiamiento. Obviamente hay temas de esta agenda que no les va a gustar a muchos miembros de la oligarquía, como lo dices tú. Te doy otro ejemplo para no hablar de los temas ya sociales o de derechos humanos que me han mencionado. En la lucha contra la corrupción en México hay 2 instrumentos que no se están utilizando y que tenemos, ahí están, que son en primer lugar el SAT, el fisco, que es muchísimo más eficiente para esto que la función pública o que lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es muy difícil darle la vuelta al SAT si se mete a investigarte. A mí me ha hecho una auditoría, no el SAT, porque soy muy cumplido aquí, entonces no se me hace conmigo. Pero me ha hecho una auditoría en la IRS en Estados Unidos, porque yo tengo que pagar impuestos en Estados Unidos sobre el salario que gana la universidad. Es una pesadilla. O sea, es realmente un calvario. Tener una auditoría del IRS en Estados Unidos es lo peor que le puede pasar a uno. Pasas meses y meses tienes que entregar una cantidad de documentos, es realmente horrible. Yo sé lo que es una auditoría y sé que si estás escondiendo algo, te agarran. Afortunadamente yo no tenía nada que esconder y por tanto quedé totalmente limpio desde el 2012. En México el SAT tiene instrumentos para averiguar lo que quiera en materia de corrupción, nada más que nadie quiere. ¿Por qué Peña y Videgaray no pusieron al SAT a investigar lo de las casas y no a Función Pública y no a Virgilio Andrade? Siendo que también son subordinados
de Videgaray, en teoría, aunque el SAT es cada vez más autónomo, más independiente. Pues porque saben muy bien qué hubiera pasado. A ver, pagó el enganche Videgaray de su casa en Malinalco con 2 cuadros que le regalaron. ¿Qué cuadros? ¿Quién se los regaló? ¿Los declaró en su declaración fiscal o no? ¿En qué monto? ¿Los declaró por 1,000 pesos y luego los dio como enganche de 1,000,000 de pesos? Eso el SAT sí lo detecta. El segundo instrumento que tenemos, y algunos de ustedes pueden preguntárselo a sus padres, que ya han de estar bastante nerviosos al respecto, es un acuerdo que hay con muchos países, pero con Estados Unidos en particular, se llama FATCA, que acaba de entrar en vigor hace unos meses, que es el intercambio de información entre los 2 sistemas fiscales, las 2 administraciones fiscales. Los que estudian economía o derecho creo que lo conocen, donde México le tiene que entregar a Estados Unidos toda la información que tiene sobre activos e ingresos de norteamericanos en México. Y Estados Unidos le tiene que entregar a México toda la información que tiene sobre activos e ingresos de mexicanos en Estados Unidos. ¿A dónde tienen su dinero los que se lo robaron? ¿Aquí en México? No. Lo tienen en Estados Unidos. Algunos en Suiza, algunos en Caimán, algunos en Luxemburgo. Pero Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos? Pues es más fácil, más cerca, más accesible, más todo. Esa información mañana la tiene el gobierno si la quiere. Mañana. Más que no la quiere. Entonces, pues ese tipo de cosas, ¿tú crees que los partidos lo van a hacer? ¿Usar esos instrumentos? Yo creo que no. Pero sí creo que esos elementos de agenda pues son bastante contradictorios incluso con la oligarquía, como dices. Y son asuntos ya perfectamente factibles. No se necesita ninguna reforma, ningún congreso que lo apruebe. Todo esto ya existe. Lo que se necesita es la voluntad política de usar. Pues yo sí creo que la agenda no es ni mucho menos una agenda entregada a la plutocracia. Si quieres usar también otro término por el estilo. A ver, por acá. Gracias. Bueno, originalmente mi pregunta iba dirigida a lo que comentaba Rafa, pero también tengo una duda que va más a qué instrumentos propondría usted de protección a hizo un ejemplo de que no podríamos tener una infinidad de candidatos independientes porque se pulverizaría el voto. Entonces se tendría que llegar a un consenso social donde se proponga, digamos, al candidato ideal dentro de esta serie de candidatos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haríamos o qué instrumentos se proponen para proteger este consenso social y no solo de la corrupción por parte de la oligarquía mexicana o de los grupos de poder que muchas veces ni siquiera pertenecen a un partido, pertenecen a grupos corporativistas y demás? Pues realmente para proteger y empoderar esta nueva herramienta o modelo que se llama candidaturas independientes, pues que busca sacarle la vuelta a los partidos y empoderarnos un poco más a nosotros como ciudadanos. No sé si venga algo del libro o nos podría sugerir algún tipo de instrumento de protección. Mira, protección absoluta, blindaje absoluto no hay. Tu duda es muy razonable y muy fundada. No hay soluciones mágicas, eso no existe. Y tampoco es fácil armar algún tipo de consenso, pero lo que sí pienso yo es que la gente al final del día es sensata. Los candidatos que surjan, primero pues tienen que surgir, no podemos hablar en abstracto, tienen que alzar la mano. Ferriz ya alzó la mano, ahí está uno. El Bronco a su manera ya alzó la mano, no sé si no la vaya a bajar uno de estos días, porque después de lo del Topo Chico, etcétera, no sé si sea una gran idea, pero ok, el Bronco. Emilio Álvarez y Casa, luchador por los derechos humanos, está semi alzando la mano. Bueno, una vez que haya 5, 6, 7 candidatos o candidatas, bueno, habrá que ir viendo cómo se va formando esta asamblea si es que queremos hacerlo. Pero hay que apelar, contar, creer, confiar en la sensatez de la gente. Si ellos ven que los 7 juntos no van a ganar y que solo puede ganar uno y que hay uno o una que destaca por muchas razones, pues yo creo que van a entenderlo y van a actuar en consecuencia. Y de la misma manera creo que la gente es sensata y la gente que quiera
votar por una candidatura independiente única, porque quieren que gane, pues va a presionarnos, oye, bájate, porque si no te bajas, no vamos a ganar. ¿Por qué me bajo yo y no ella? Bueno, pues porque ya estuvimos platicando todos aquí en el salón y decidimos pues que ella es mejor candidata que tú. Entonces bájate tú. Puede ser que yo diga, ¿sabes qué? Me da lo mismo. Lo que ustedes piensen y lo que hayan deliberado y lo que hayan medido, yo no me bajo. Muy bien, puede ser. Pero casi siempre cuando un candidato o una candidata actúa de esa manera, es repudiado por el elector en las urnas o en las encuestas. Cuando hay esa necedad tan obvia, la gente dice, pues, ¿sabes qué? Aunque no te bajes, vamos a hacer como si te hubieras bajado. Y eso lo hemos visto en México ya muchas veces desde el año 2000. Muchas veces, no con candidatos independientes, obviamente, aunque sea un poquito en Nuevo León, pero sí lo hemos visto en otros casos. Entonces, protección, así blindaje absoluto, no, pero elementos yo creo que sí hay. Más allá del discurso que se le da a los ciudadanos, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual una persona inicia en un partido de izquierda o de derecha y luego se cambia a izquierda o derecha y después decide lanzar su candidatura independiente, teniendo en cuenta que son diferentes ideologías? Lo que suele suceder con la gente de partidos es que tratan de obtener una candidatura dentro de su partido y no la consiguen. No la consiguen o bien porque les jugaron rudo, les jugaron cubano, o bien porque no estaban a tono con un estado de ánimo del momento, o bien porque eran malos candidatos pero no se resignan a hacerlo. Y entonces deciden buscar la gubernatura de Tlaxcala por otra vía. Hasta hace un año la única vía que había era con otro partido, como lo ha hecho muchísima gente, empezando quizás el más importante, ustedes son jóvenes, igual lo han leído, con Cuauhtémoc Cárdenas en 1987, que cuando su candidato o su corriente no fue victoriosa en la interna del PRI, en el dedazo, y quedó Carlos Salinas de candidato en lugar de otros, los Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y muchos otros se salieron del PRI, se fueron a lo que se llamaba entonces el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, háganme el favor del nombrecito, el PAR, y se lanzó Cárdenas a la presidencia. ¿Por qué? Porque no estaba contento con su partido. Bueno, desde entonces ha sucedido lo mismo. López Obrador quiso ser candidato a gobernador del PRI por Tabasco en 1988. Hoy el PRI no se la dieron. Se la dieron a Enrique González Pedregal. Se salió del PRI y se fue al PRD y trató de ser candidato por esa vía. Perdió, por cierto. Bueno. Esas suelen ser las razones. O a veces hay también, se conjugan esas razones con una diferencia ideológica. Es decir, Cuauhtémoc Cárdenas puede pensar que hasta el gobierno de la Madrid, es decir, López Portillo, Echeverría y antes, él se sentía a gusto con el nacionalismo revolucionario, el priismo tradicional, el de su padre, etcétera, que creo que ya había sido abandonado mucho tiempo antes, pero bueno, y que con la llegada ya de Salinas, ese PRI ya no era el suyo. Un desencuentro ideológico, además de un desencuentro político y un desencuentro personal. Todos estos motivos yo creo que son válidos. No hay unos mejores que otros, no hay unos independientes, que ahora existe esta posibilidad. Acuérdense, no existía hasta el año pasado. Es un punto muy importante, porque si no, nos hacemos muchas bolas. Antes se iban de un partido a otro, porque no les quedaba de otra. Incluso ahora, en Quintana Roo, el que quería ser candidato del PRI, Carlos Joaquín es su apellido, renunció a la subsecretaría de Turismo donde estaba, se lanzó y Peña dijo que no, tú no vas a hacer. O el gobernador de Quintana Roo dijo tú no vas a hacer y Peña no va a. Ah, pues todos quiero ser independiente. No, porque en la legislación de Quintana Roo tienes que haber renunciado a un partido por lo menos 5 años antes para poder ser candidato. Entonces no puede ir como independiente Carlos Joaquín en Quintana Roo, entonces va por el PRD y el PAN también lo va a apoyar.
Yo prefiero honestamente que vayan como independientes porque contamina menos, es más claro, es más limpio, por así decirlo. En fin, esas son algunas de las razones, y hay muchas más. Buenas tardes, doctor. ¿Qué factores históricos cree usted que pudieran haber contribuido a que se haya logrado el hecho de que ahora se permitan candidaturas independientes? O sea, volteando a ver a México después de la reforma política del 77, la candidatura de Rosario Ibarra, en los 80s, el movimiento para el pro del voto nulo, etcétera, etcétera. ¿Qué factores ve usted en su análisis que pudieran haber contribuido a que podamos hoy en día llegar a estas candidaturas independientes? Ya después queda el debate de si realmente son independientes o no. Mira, yo creo que fueron muchos factores, o sea, obviamente soy un poco juez y parte, no me queda tratar de ignorar mi propia participación en ello, aunque de ninguna manera limito el fenómeno a eso. Yo creo que el que haya ya hoy candidaturas independientes en México es parte de todo este proceso de democratización que viene desde el 68, si quieres. Luego viene con la reforma política de López Portillo y Reyes Heroles. Luego viene con el enorme movimiento popular contra el fraude electoral del 88. Luego viene con la reforma política del 96, impulsada en parte por el zapatismo, por el alzamiento zapatista. Y viene obviamente, con la alternancia del año 2000 con Fox. Es decir, todo es un proceso que no llegó al tema de candidaturas independientes hasta el 2012 a nivel constitucional, hasta el 2014 la legislación secundaria y hasta el 15 en una elección. ¿Qué contribuyó a esto? Bueno, obviamente los pleitos, los litigios jurídicos que yo llevé, que gané a medias y perdí a medias, no gané por completo, pero gané lo suficiente para que Calderón, que se oponía rabiosamente a las candidaturas independientes y mandó un ejército de funcionarios a Costa Rica en contra nuestra vía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, año y medio después manda una iniciativa de ley al Congreso pidiendo que se autoricen las candidaturas independientes. Lo hace Gómez Montt, pero al final el jefe de Gómez Montt era Calderón. Entonces hay que reconocerle a Calderón pues, que eso sí lo hizo él. Luego, ¿qué pasa? Pues el Congreso se tarda 3 años en aprobarlo. ¿Qué contó mucho para que Gómez Montt y Calderón mandaran esa iniciativa? El voto nulo en el 2009. Se dieron cuenta los partidos y ellos de que estaban ya muy cerca de un rechazo mucho más fuerte por la ciudadanía a todo esto vía el voto nulo. Solo en algunas ciudades, DF, Guadalajara, Puebla, Monterrey un poco, no tanto. Entonces también empezaron a ponerse nerviosos por eso. Y finalmente pues viene la baja participación, la pulverización del voto y el PRI finalmente decide, ya con Peña Nieto, presidente electo, no presidente, pero presidente electo, y con su legislatura, por así decirlo, que sí lo van a aprobar. Y se aprueba en el 2012 y luego en el 2014. Entonces es un largo proceso que por cierto no culmina, porque hay muchísimas legislaciones estatales muy restrictivas a través de las llamadas leyes antibronco, que cada día hay una nueva, hay un nuevo recurso ante el tribunal o la corte, se ganan unos, se pierden otros, el asunto sigue, la lucha sigue, no ha terminado, y de aquí al 18 te puedo asegurar que va a haber muchos intentos para limitar o complicar o obstaculizar la presentación de una candidatura independiente única y fuerte en el 2018. Soy Sandra Santillán y exactamente yo estuve un tiempo trabajando en la política, pero me decidí salir por lo complicado, por no decir una mala palabra, que era. Entonces, en ese caso, usted ideológicamente, ¿qué aconsejaría para que nosotros, los jóvenes, por así decirlo, con la idea de cambiar la política, en este caso las candidaturas independientes, seguir luchando para obtener ese cambio? Y mi otra pregunta es, en base a su criterio, ¿qué debería de cambiar? ¿La política o la sociedad para que de verdad se note un cambio en el gobierno? Deja preguntar, ¿dónde estuviste trabajando en la política, como dices? Con un diputado federal. ¿De qué partido? Oh, ¿del qué? Del PAN. Y no tuviste a gusto. No, porque en este caso, pues yo soy diputada juvenil, porque gané un concurso. Y en este caso con él era simplemente trabajar, generando iniciativas y demás, y él las presentaba.
muy mala idea, además de que si yo quería llegar a algún puesto político para generar un cambio, tenía que luchar con los familiares que entraban de algunos que ya estaban en el partido, otros que querían regresar, otros nuevos, y en este caso unos que pues desconocían completamente del tema. Mira, pero te pasó a ti lo que yo creo que a todos los mexicanos, odiamos a los diputados. Los detestamos, bueno, pues están en las encuestas, digo, si no te gusta la palabra odio. No, de hecho, pero pues la verdad es que los diputados del Congreso en México es de las instituciones más desacreditadas que hay en el país. Por eso que tú mencionas, no por otra cosa. no, de hecho, Tienes toda la razón. un amor por la política, si hay llegar a ser diputada, generar un cambio y demás, pero ya que te percatas de eso, incluso en mi concurso que gané para ser diputada, fácil, 4 ganamos tal cual por el concurso y otros eran acarreados que venían con el CONALEP, pero y yo decía, o sea, toda la iniciativa que yo puse para generar y por mi concurso, los demás entonces fueron acarreados, fue que si esto fue simplemente un concurso, ¿por qué no? Acarreados, ¿quién nos acarreaba? El mismo diputado. ¿Con qué lana? Desconozco, pero en este caso el concurso era por un diputado del PRI. Esa lana con la que seguramente les pagaron a los acarreados, porque si a los acarreados no les pagas, No, pues no, son acarreados. porque eran estudiantes y en este caso fue de que ven, te invitamos, finge ser un diputado juvenil y te tomas. Está bien, pero todo eso necesitas un aparato para hacerlo. Necesitas dinero, necesitas colaboradores, necesitas todo eso. ¿De dónde viene ese dinero? Pues viene del dinero que nosotros, los contribuyentes, les damos a los partidos a través del sistema electoral que tenemos. Mientras tú sigas metida en ese aparato, te va a seguir pasando lo mismo, porque por definición todos están aglutinados por eso, por esa manguera enorme de pesos que le llegan cada año a los partidos, a todos ellos. Un punto aquí, ahorita respondo tu pregunta, pero un punto aquí bien importante: López Obrador y Morena van a recibir este año 400 millones de pesos nuestros, un año en que no hay elecciones federales, solo 12 estatales y en algunos estados bastante pequeños. Es muchísima lana. Entonces, que no inventen que ellos no son parte de la partidocracia, o si quieren inventarlo, que devuelvan ese dinero. No que muy austeros y que no son parte de la mafia del poder, que devuelvan los 400 millones. No, es que a ellos sí les toca. Pues es lo que dicen todos. Los otros no, pero a mí sí me toca. Yo sí tengo derecho, nosotros no. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que se pueden hacer en México de hoy. En primer lugar, sobre todo a nivel local y municipal, yo creo que hay muchísimas oportunidades de incidir en política ya, sin pasar por los partidos. Entre más pequeño el municipio, obviamente más fácil es. Ustedes tienen aquí al lado el caso de Pedro Kumamoto, que fue electo diputado estatal independiente por Zapopan, con muy poco dinero y con poquísimo aparato, casi ningún aparato. No todo México es Zapopan, eso es cierto, ni en términos de prosperidad, ni de dinero, ni de extensión. Pero hay muchísimo que ya se puede hacer gracias a estas fenómenos de las candidaturas independientes a nivel municipal. Ya esto lo que abre, y para eso lo hicimos los que lo hicimos, para que la gente, sobre todo los jóvenes, que quieren participar en política porque les gusta, como a ti, pero no lo, bueno, ya no luego, a lo mejor cambiarás de opinión, ya veremos. Pero en todo caso, cuando te gustaba, tenías que participar vía un partido y no te gustan o no le gustan a mucha gente los partidos. Bueno, ahora se puede hacer no vía partido. ¿Cómo te irá? No sé, según. A lo mejor te toca otro Kumamoto y a lo mejor te toca un Castañeda que pierde, o que ni lo deja, pues también puede ser, ya verás. Pero a nivel municipal esa opción existe. Ahora, a nivel de la República en su conjunto, nivel 18, pues yo creo que hay mucho que se puede hacer. Para empezar, ver cuáles son los candidatos que te han alzado la mano, si hay alguno que te gusta, o sin que necesariamente te pronuncies o apoyes a un candidato, sino la idea de una candidatura independiente. Es lo que estamos haciendo un poco nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo en muchos eventos es pedirle a la gente que llegue al evento: a ver, ¿te interesa apoyar y trabajar con una candidatura independiente?
independiente en abstracto, no la mía, no la de Ferriz, no la de Fernández Noroña, no la del astronauta, no sé, Meridera, no sé cómo se llama, ya no me acuerdo, así se llama, ese, no, en abstracto, sí, pues entonces pon tu nombre, da tu clave de lector, da tu correo electrónico, da tu celular y júntate, métete a la página esta, solo así, y empieza a hacer cosas ahí. Si quieres hacer algo a nivel de la presidencia, quieres hacerlo a nivel de Guadalajara, yo no creo que haya mucha sorpresa, mucha duda que muy posiblemente Pedro Kumamoto sea candidato independiente a la alcaldía de Guadalajara en el 18. Enhorabuena. Y también creo que va a ser candidato independiente a la gubernatura de Jalisco del 18, Enrique Alfaro. Pues ahí tienes dos muy cercanos, muy facilitos. Ahora, ¿son santos los candidatos independientes? No. En política no hay. No sé si en otra parte sí hay, pero en política seguro no hay. Pero tienes más canicas para exigirles cosas a candidatos que no dependen de partidos, que no vienen con las manos atadas por los partidos. Es muy rápido y soy Jaime Figueroa y es con relación a lo de Pedro Kumamoto. A mí me tocó revisar un poco su participación en Facebook durante toda su candidatura y fui testigo de toda la emoción que despertó. A mí me parece que hay mucho que aprender. A mí me parece que hay que darle seguimiento a todo lo que está haciendo ahora, no solo como candidato despertó emociones, sino que sigue despertando emociones en lo que está haciendo. Y creo que como proceso esto de las candidaturas independientes pues continúa y habría que ver, como bien lo señaló, cómo se van postulando aquellos que verdaderamente se hayan ganado el lugar, porque creo que en México, o lo que yo leí, al menos no todos ocupan México, pero sí había mucha gente que escribía de otros países, de otras ciudades, que están ávidos de encontrar a gente que tenga no solo ese carisma, sino esas ideas de realmente participación ciudadana independiente. Yo creo que el caso Kumamoto es de mucho auge, más allá del Bronco, porque el Bronco perteneció a partidos y trae un colmillo enorme. Entonces, bueno, era solamente una cosa así. De acuerdo, ¿tú quieres intervenir sobre esto? No, yo. Otra cosa. No, lo que sí, digo, yo rescataría de lo que dices una cosa bien importante en los países. Este fenómeno de rechazo a los partidos, que no se trata de eliminarlos, sino de volverlos más competitivos, más democráticos, más transparentes, mejores, pero ese fenómeno de rechazo y de apoyo a ciertas opciones de tipo ciudadano, independientes o de outsider, aunque no sea necesariamente no partidista. Este es un fenómeno internacional, no es un asunto exclusivamente de México, no es solo mexicano ni mucho menos. Lo estamos viendo para bien y para mal en Estados Unidos, con Trump y con Sanders. Bueno, mal, lo estamos viendo ahí. Lo estamos viendo en España con Podemos y con Ciudadanos. Lo estamos viendo con la extrema derecha en Francia, en Dinamarca, en Holanda. Lo estamos viendo con la extrema izquierda, un poquito de vida menos, en Grecia. Pero este fenómeno de rechazo es algo que se está viendo en muchos países, en toda América Latina. Entonces hay que ver lo que está sucediendo en México, no como algo insular, no como algo excepcional, sino como algo que realmente puede ser interesante para todo el mundo y en particular para México, no como algo aparte. Una última pregunta sobre su comentario de que habrá un Kumamoto que gane y un Castañeda que pierda. ¿Jorge Castañeda prepara una candidatura independiente o es solo generar pues un mecanismo para informar? ¿Lo tienen sus planes? Mira, es una buena pregunta que me hacen más o menos seguido, como cada 5 minutos. No es que tenga una respuesta muy armada, pero más o menos está. La verdad es que quiero ver cómo está la cosa, quiero medirle el agua a los camotes. Estos 3 meses voy a seguir recorriendo el país, dando charlas como esta, como la que di ayer en Paraninfo, como la que voy a dar ahorita en el ITESO a las 6, platicando con la gente, con los estudiantes, con los profesionistas, con los empresarios, con los sectores populares cuando se pueda, con los medios locales, etc. Para ver 2 cosas, medir 2 cosas a través se pueden medir. Uno,
si estas ideas son bien recibidas por la gente. Si yo ahorita les pregunto a ustedes, a ver, ¿les convencieron estas ideas? ¿Les parecen bien o les parecen mal? ¿O no les parecen? ¿O les da lo mismo? ¿Perdieron su tiempo? No sé. Algo X que yo me diga, a ver, ¿cómo nos fue? ¿Sí jala esto o no jala? Primera pregunta que me hago y que quiero medir hasta donde se pueda medir. Y segunda pregunta, si además del mensaje funciona el mensajero. Es decir, si yo soy, a ojos de ustedes, muchísimos más obviamente, un buen portador de estas ideas, suponiendo que las ideas les gusten. O si yo soy bueno para esto o no. Si yo veo que sí funcionan las ideas y que sí funciona el mensajero, sí me voy a animar. Pero también si veo que nomás no, pues tampoco estoy loco. No me voy a aventar, con todo respeto, como diría López Obrador, a lo pendejo. ¿Para qué? Nadie se ha muerto de no ser candidato, no pasa nada. Si no eres o si pierdes, no pasa absolutamente nada, no se acaba el mundo. Entonces voy a ver, si veo que esto jala, sí me quiero animar, pero si no, habrá uno, yo estoy absolutamente seguro, va a haber un candidato o una candidata independiente en la boleta de 2018. Espero que sea solo uno o solo una, que no haya varios, pero por lo menos uno o una va a haber, estoy absolutamente seguro. Ya, si soy yo o es otra persona, ya veremos. No me hago de la boca chiquita, lo digo tal cual. Si funciona, sí me alegro. Y si no, no. Así de fácil. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sé que tienen que seguir en sus clases. Gracias por acompañarnos. Los que quieran que les firme un libro, se los firmo ahorita. Y los que quieran escuchar también. de este salón para la firma de libros y la toma de